tráfico de más de 5 kilómetros, en donde este bloqueo finalmente daba usted a vuelta de rueda para poder llegar a Cancún. Y bueno, vamos a tener algunos comentarios referente del tema con algunos líderes de los taxistas, igualmente con gente de los diputados, para que nos expliquen y los beneficios que va a tener precisamente esta nueva ley de movilidad, en donde pues ya es aceptada y votada en el Congreso del Estado por 20 votos, o sea, todos los diputados votaron a favor de esta nueva ley de movilidad. Así es, finalmente el Congreso del Estado se pone los pantalones porque es una atribución que tenía. Eso que se estuvo planteando de que si iba a haber una consulta, que si íbamos a votar todos a favor o en contra de estas plataformas precisamente el día de las elecciones, que bueno, pues la verdad era algo fuera de lo establecido de la ley, porque el Congreso del Estado tenía la atribución y tenía que tomar el toro por los cuernos y representando precisamente a la ciudadanía, votar en un sentido u otro. Finalmente el Congreso lo hace, se decide, bien por el Congreso, bien por nosotros, y además, por si fuera poco, es una votación que se da por unanimidad, claro, ante el clamor popular, y viniendo elecciones, a ver quién se atrevía a votar en contra. Esto se da y bueno, con esto se cierra la parte legal del asunto. Los taxistas en todo el estado han querido tratar de hacer, bueno, ayer hicieron bloqueos y hoy, bueno, siguen en algún tipo de movilidades, pero bueno, esto está consumado, la ley está aprobada. Así es, y bueno, en referente a este tema, evidentemente los taxistas esperan hacer movimientos. De hecho, ya algunos están viajando hoy a la ciudad de Chetumal, pero bueno, tendremos los detalles mucho más adelante. Por lo pronto, vámonos con las portadas de los medios nacionales. Así es, el Reforma, Corazón de México, sitia crimen al transporte, crecen robos en carreteras, vías de tren, ductos, etcétera, hurtan abarrotes, electrodomésticos, cabezas de ganado, gasolina, diésel. Bueno, nada más falta que nos digan que se están robando hasta aviones, de todo y de todos los tamaños. El crimen y la delincuencia desatado, no estamos hablando de que le robaron a alguien su cartera, paran trenes completos, se roban completito el contenido de los furgones y ¿qué cree? Pues no pasa nada en este país. Admite Estado de México crisis en salud. Envían a PGR y a SAT ilícitos de El Bronco. Tiene delegado dinero inexplicable. El jefe delegacional sustituto de Benito Juárez, el panista Ángel Luna Pacheco, posee una cuenta en sociedades de inversión de Banco Santander con un saldo de 5 millones. Pues además de ladrón salió tontito, porque no puede uno agarrar y nada más tener cuentas así. Y sino que le pregunten precisamente a esta otra nota, que dice la buscan, además de la Fiscalía de Veracruz, que ya solicitó una ficha roja de la Interpol para detenerla. El SAT está requiriendo a Karime Macías, esposa de Javier Duarte. Las promesas de la semana: mayor seguridad, combate a la violencia, un país en paz y un México sin miedo, fueron los compromisos de los candidatos presidenciales en la última semana y en las últimas elecciones, porque los candidatos prometen esto en todas las elecciones y ya ve, nosotros vamos de mal en peor. En Vilo, 4 hombres que pintaban un mural en un edificio de Reforma fueron rescatados luego de que los cables del andamio se rompieran y quedaran colgados a 30 metros de altura. Y por si fuera poco, aparte de la crisis económica que se va dando hoy en día, 301,075 billetes falsos captó el Banco de México en 2017, 11% más que en 2016, pese a los diversos elementos de seguridad integrados en estos. El de 500 es el más falseado. Así es que ya ve usted, de por sí anda escaso el dinero, y luego cuando llega usted a pagar con su billete de 500 pesos, ahí se lo andan volteando por todos lados a ver si se lo reciben. Prometen más diversión. Marta Higadera y Omar Chaparro se encuentran filmando No Manches Frida 2 en Puerto Vallarta. Esta es la portada de... nos falta esta que es muy importante, que es faltó el gol. A menos de un mes de arranque del Mundial
a la selección de Juan Carlos Osorio le urge claridad en el frente. Anoche empató a 0, pero no solo le faltó el gol, le faltó jugar bien, porque la verdad es que fue un partido sumamente mediocre. Estamos como si estuviéramos viendo cómo vamos a escoger a la selección cuando el mundial ya está encima. De plano no jugaron bien y de plano, bueno, pues obviamente no hubo ni un gol. Este es Reforma en su primera plana. Así es, y lo que destaca también el periódico El Universal: nuevos desplazados en Chiapas, más de 1,300 indígenas tzotziles, en su mayoría mujeres y niños de 5 comunidades del municipio de Aldama, se encuentran desplazados con escasez de alimentos, sin atención médica y a la intemperie. Acusa INE al Bronco ante PGR, trianguló 13.6 millones para obtener la candidatura, señala órgano electoral, aplica multa por financiamiento irregular. Y es que el Instituto Nacional Electoral dio vista a la PGR de un expediente contra Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, por posible malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el financiamiento de su campaña. Guay. Mi voto para AMLO o cualquiera que revierta la reforma energética. Esto dice Cuauhtémoc Cárdenas. Solórzano asegura que su voto será para Andrés Manuel López Obrador o para cualquier candidato que se comprometa a revertir la reforma energética. En una entrevista exclusiva para el periódico El Universal, y donde, bueno, es el actual coordinador general de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. Revelan nexo entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Tláhuac, el aseguramiento de 270 kilos de cocaína en una colonia de la delegación de Tláhuac. Reafirman los nexos entre el cartel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera, el Mencho, y el cartel de Tláhuac que comanda Felipe de Jesús Pérez el Ojos. Aburrido empate tras el 0-0 ante Gales. La selección mexicana deja más preocupación que ilusión rumbo al Mundial de 2018. Esto es lo que destaca en su primera plana el periódico El Universal. Aquí el periódico Excelsior en su primera plana dice: Peña Nieto dice que no hay que autoflagelarse. El presidente asegura que México es un país que está en un proceso de transformación y se ha convertido en una potencia agroalimentaria. El presidente Enrique Peña Nieto exhortó a evitar la autoflagelación al decir que estamos mal, o sea, que no digamos que estamos mal, y aseguró que México sin duda es un país que está en un proceso de transformación. Pues de veras, pregúntele a los que estuvieron en balaceras el día de ayer, en cerradas de carretera como hubo aquí en Quintana Roo, de la ciudad de Playa del Carmen a Cancún por horas. Sí, entonces creemos que vamos bien. 4 secuestradores caen en Iztapalapa. Sistema penal no necesita cambios, dice Sheinbaum. Por cada peso legal en campañas hay 15 de fondeo ilegal. Secretaría de la Función Pública, sanciones por paso express en junio. Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, aseguró que el próximo mes se dará a conocer los resultados de la auditoría hecha a las obras. Empresarios demandan freno a la violencia. Esto es lo que tiene en su primera plana el periódico Excelsior. Y lo que publica el periódico Milenio en su primera plana es una foto de debate entre el Bronco y los integrantes de esa casa editorial. La nación va a seguir avanzando conmigo y sin mí. Quien gane debe tener el apoyo de los que pierdan. No debemos de ir a la confrontación absoluta, dijo el candidato independiente. El que hizo trampa en el INE fue el Bronco. En la PGR, indagatoria por triangular recursos y uso de empresas fantasmas y servidores públicos. Peña Nieto, la situación en el país no es tan crítica, pero no nos flagelamos, dice. La iniciativa privada exige implementar ya la reforma de justicia. Inaceptables niveles de violencia, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Y capturan a otro del
Cartel Jalisco Nueva Generación, Amieva descarta capotear la inseguridad, se va a erradicar. Esto es lo que destaca hoy también el periódico Milenio en su primera plana. Así es, y pasando ahora a los periódicos locales, Luces del Siglo, periodismo de verdad, trae obviamente lo obligado el día de hoy para Quintana Roo. Aprueban diputados la operación del transporte de plataformas digitales. Privilegia a ciudadanos nueva ley de movilidad. Con una iniciativa que reconoce el derecho humano a la movilidad de las personas y colectividades que habitan en el estado de Quintana Roo, el Pleno del Congreso aprobó ayer el decreto de creación de la Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo, aprobada por unanimidad de votos de 20 de los diputados presentes en la sesión. La nueva ley garantizará el efectivo desplazamiento de los individuos y bienes mediante las diferentes modalidades de transporte, así como un sistema de movilidad sujeto a la jerarquía y principios establecidos en la ley, y que el objeto de la movilidad sea la persona. Ahí tiene usted un artículo muy completo. Al agua 960 millones de pesos de rescate de playas. Hace 8 años los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, con aportaciones del empresariado local, se endeudaron para la recuperación de playas con 960 millones de pesos que literalmente se fueron al agua. Desluce el tricolor. El 0-0 contra Gales ayer arrojó bastantes dudas a 3 semanas del debut contra el campeón del mundo, Alemania. Los 82,345 aficionados que acudieron al Rose Bowl despidieron al equipo entre abucheos. Devastan huracanes, 2.5 millones de hectáreas. No hay comparación entre la devastación de la selva que provoca un incendio forestal con el desastre que deja un huracán a su paso. Y además un recuadro aquí en Luces del Siglo que dice: así se reparten el cielo, y nos habla precisamente de cómo durante 2018, de enero a marzo, Volaris, concesionaria Vuela CIA de Aviación, encabezó la lista de pasajeros transportados en vuelos nacionales por las principales aerolíneas mexicanas. Y bueno, viene un recuadro precisamente explicándonos las diferentes los diferentes números de vuelos que tiene cada compañía. Por ejemplo, Volaris, Internet, Aeroméxico, Viva Aerobús, etcétera. Todas las aerolíneas mexicanas, yendo desde la cabeza de Volaris con 3.203.842 vuelos a no pueden ser pasajeros. Vuelos, son pasajeros, porque imagínate, 3.203.842.000 pasajeros transportados, y servicios integrales, que es son vuelos privados, y nos habla de 120, ¿no? Esa es de ahí de Volaris a la cabeza hasta servicios integrales. Esto es Luces del Siglo en su primera plana. Y bueno, que aquí fraudes y narcos en Shajanja. En Shamanjá, bueno, pues más fraudes y más narcos, nos dice el Keki. La verdad, Uber ya es legal. Bueno, ahí tiene usted. Ya finalmente listo el regreso, dice. Uber ya es legal. El por esto de Quintana Roo, sí a Uber, desata revuelta. Y bueno, ahí vemos precisamente toda esta movilización que se le da, que dan los taxistas, y para violar precisamente a la ley de movilidad, porque en el momento que están bloqueando por todos lados, están precisamente rompiendo la ley de movilidad. Mire usted, vamos a ver ahora la respuesta del gobierno, que de ninguna manera puede permitir que se paralice el Estado. Taxistas cierran carretera en rechazo a ley de movilidad. Esto dice Novedades de Quintana Roo. Y bueno, vemos ahí una foto de alguien tirado a media carretera. Pues que no se vaya a distraer y le pase un coche encima. ¿Se acuerda usted precisamente de unos taxistas que quisieron detener a un Uber ahí por la zona del aeropuerto y que les pasó encima un camión, una camioneta que iba pasando junto, y no los vio porque ellos estaban ahí posesionados de sus detenciones ilegales, porque eran ilegales,
y bueno, les pasó desgraciadamente un vehículo encima y no sé si hubo, seguro un fallecido, no sé si los dos fallecieron, tristemente, pero es a lo que se exponen también, porque hay gente que viene en lo suyo, ellos vienen manejando, no se dan cuenta si de repente ya se tiró uno ahí en el pavimento. Y bueno, ahí vimos una fotografía precisamente en Novedades de Quintana Roo de alguien tirado a media carretera, acostado como para parar el tráfico, pero hay tanta movilidad y tantos vehículos que luego viene alguien y no los ve, tienen que tener mucha precaución. Bueno, pues esto sucedió anoche en la carretera de Playa de Carmen hacia Tulum. Esto sucedió básicamente en la gente que se tiró a medio de la carretera fue en Puerto Aventuras y esto causó, como ya le decía yo, un tráfico vehicular de más de 5 kilómetros en ambos sentidos. Las protestas se registraron también, aparte de solidaridad, en Cancún, Puerto Morelos y en la capital del estado, una vez que se aprobó esta nueva ley en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Bueno, pues tuvieron que cerrar incluso las puertas ante el rechazo de los taxistas. Y bueno, hay que decirlo, o sea, lo que sucedió en el Estado de Quintana Roo ayer en el Congreso es histórico, en donde finalmente las concesiones de los taxistas o para el gremio taxista, que de alguna manera siempre se usó para beneficios políticos del gobernante en turno, bueno, pues ayer se canceló. O sea, cualquiera ahora podrá tener un servicio de taxi. El tema de la plataforma Uber, pues es una empresa que, bueno, da el autoempleo para los ciudadanos, porque, bueno, pues ahora podrán circular en el estado. Una vez que se apruebe, que se aprobó esta nueva ley, bueno, esperaremos a que se publique en el diario oficial y después de publicar 3 meses entra en operación ya esta ley, esta nueva ley de movilidad, en donde se crea un instituto de movilidad de parte de la Junta de Gobierno, y finalmente también este instituto se crea con ciudadanos que van a definir realmente la reglamentación de esta nueva ley de movilidad. Entonces, bueno, pues ante esto es que los taxistas hay un rechazo absoluto en ese sentido, y bueno, eso ya lo vamos a estar viendo durante los próximos días, en donde los taxistas en este momento, pues si no quieren trabajar para los ciudadanos, ahora los ciudadanos van a trabajar para dar este servicio de transporte, donde finalmente pues es una liberación del transporte. Vamos a dejar de ser rehenes los ciudadanos de los taxistas. Eso yo creo que es en beneficio y es aplaudido por la sociedad. Y es que esto se resume a un llamado de la ciudadanía, de la gente en general, a decir, no estoy a gusto con mi transporte, no estoy a gusto con la actitud de la mayoría, porque hay unos que la verdad dan un excelente servicio, de los taxistas, no nos gusta su actitud. Y la respuesta de los taxistas es, sí, pues mira mi actitud, ahora me pongo peor. Y entonces al abrirse Uber, pues entonces ellos, en lugar de estar haciendo ya méritos precisamente para hacer una competencia para Uber, para que Uber entre, pero los taxistas sigan teniendo su lugar, se ponen a hacer rabietas que van a causarles el rechazo de la gente, que van a hacer que la gente diga, sí, tú me cerraste ayer y por tu culpa no llegué a trabajar, tuve 3 horas de atraso, pues ahora yo mañana apenas esté un Uber, no vuelvo a tomar un taxi. Eso es lo que están buscando, cuando la verdad hay taxistas muy serviciales, que tienen sus unidades limpias, que dan un servicio a la altura de cualquier Uber, hay que decirlo, y que bueno, mejor pónganse ya a trabajar, pónganse a hacer una opción real en Quintana Roo, para que la gente diga, bueno, en una de esas digan, pues aquí está este taxista, se está fajando todo el día circulando y yo le doy preferencia al taxista. Esa es la actitud que tienen que tener, esa es la claridad de mente, y no ponerse a dañar a la sociedad, que es lo que están haciendo, porque no están dañando a nadie más que al público en el momento que cierran carreteras y avenidas, y entonces la gente va a privilegiar a Uber y a otras plataformas. Después no lloren, es su actitud lo que va a hacer que la gente los prefiera o no. Así es, y bueno, esto da un cambio a la historia en Quintana Roo, en el que se haya aprobado esta ley de movilidad, porque como decía yo, dejamos los ciudadanos de ser rehenes de los taxistas. Hay que recordar que el gremio taxista se ha utilizado no solamente ahora sí que hay buenos y malos, o sea,
pero bueno, lo que se destaca o lo que se cuestiona es cuando hay un servicio malo de los taxistas regularmente y sobre todo cuando llueve. Cuando llueve, localizar un taxista en la ciudad es imposible localizar un taxi. Eso, la afectación finalmente es del ciudadano, pero además en el tema de la parte política, claro. Bueno, pues ahí hay que decirlo, durante muchos años Quintana Roo es igualmente el gremio taxista el que de alguna manera se ha utilizado como un bastión de ¿quién? De los priistas. Esto es un golpe también a los priistas, porque finalmente quien ha abusado de todo el gremio, vamos a decirlo así, y quien finalmente han utilizado al gremio taxista también para beneficios políticos y prebendas de los gobernantes en turnos, bueno, pues esto se acabó, es histórico en el estado de Quintana Roo. Y sabemos que en el gremio taxista hay concesionarios que tienen más de 50 o 100 placas y que realmente la gente que opera los taxis no son los grandes beneficiados. Finalmente esto se acabó, ese monopolio que tenían en algunos municipios del estado de Quintana Roo, pues se acabó. Hay que recordar que desde la época de Félix y Roberto Borges, esto han dado esas concesiones taxistas para beneficios políticos y no para realmente la gente que trabaja dentro del gremio taxista. Entonces esto ahora ya se acabó. Es otra historia con esta nueva ley de movilidad donde se libera realmente el transporte en nuestro estado. Pues así es. Ahora, bueno, ayer se da la aprobación de esta ley y bueno, en las próximas semanas seguramente empezaremos ya a ver algún tipo de preparación por parte de estas plataformas precisamente para ingresar a funcionar en el estado de Quintana Roo y seguramente en algunos meses ya estaremos en nuestra vida cotidiana teniendo este servicio otra vez listo para utilizarlo, sobre todo el de Uber, que de alguna manera ya estaba funcionando en el estado y que bueno, ya tiene todo más organizado en ese sentido. Así es que bienvenido Uber y bienvenidos por supuesto todos esos taxistas que de veras dan un trabajo día a día, que enaltecen al gremio y que van a ver y van a notar como muchos estados de esta república se asustaron a la entrada de Uber y hoy por hoy la verdad es que siguen trabajando los taxistas, siguen dando el servicio que deben de dar, siempre y cuando precisamente se pongan a la altura de los tiempos. No, y se acabó el abuso finalmente de todos de este gremio y los chantajes directamente también al gobierno. Hay que decirlo, o sea, el que tú tengas un taxi aquí en nuestro estado y que tengas que dar una cuota para poder circular a ese sindicato de taxistas, donde hemos sabido que por años los líderes de los taxistas han entrado y salido millonarios de esta, cuando les toca ser líderes, entre comillas, líderes de estos sindicatos. Y finalmente aquí a los afectados, que es finalmente el chofer. Sí, los martillos que tienen ganan para sobrevivir. Exacto. Mientras están enriqueciendo sus patrones. O sea, también eso hay que decirlo, son sindicatos no de trabajadores, sino de dueños. Así es, y además todo este chantaje incluso que hacen cuando finalmente esas cuotas que se supone que dan para beneficio de los taxistas no existe, porque sabemos también que cuando en el tema de pensiones y en el tema de las viudas, ese dinero nunca llega a donde tiene que llegar. Esas cuotas que les piden finalmente van al bolsillo de otros, no precisamente en beneficio de los propios taxistas. Esto es histórico lo que está sucediendo en Quintana Roo. Por fin la ciudadanía realmente hace presión, porque finalmente los que vamos a salir afectados y beneficiados vamos a ser los ciudadanos. Bienvenidas plataformas, no nada más Uber, cualquier empresa que dé servicio de transporte va a ser bienvenida al estado de Quintana Roo. De eso se trata la nueva ley de movilidad. No solamente va a beneficiar a Uber, van a venir otras empresas como existe actualmente en otros lugares, en otras ciudades de nuestro país, en donde, bueno, finalmente el que se aprueben plataformas digitales, bueno, pues ahora que se pongan truchos los taxistas y que vean y que igualmente puedan participar en esta nueva ley y en nuevos servicios de transporte
para beneficio del ciudadano y del turismo. En fin, vamos a ir rápidamente a un corte. Regresamos, seguimos aquí en LCD Noticias, Adicción por Informar. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Se prevén tormentas locales fuertes en Chiapas y Quintana Roo, lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Oaxaca y Yucatán y lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Se pronostican vientos fuertes con rachas que podrían superar 50 kilómetros por hora y la posible formación de tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por Informar. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí y bueno, vamos ya con todo el tema electoral. Ya está impreso el 90% de las boletas que se utilizarán el 1 de julio en todo el estado de Quintana Roo. Sin embargo, debido a las impugnaciones interpuestas por diversos actores durante el actual proceso electoral, aún están pendientes las boletas para Benito Juárez. En Quintana Roo se han impreso el 90% de las boletas que utilizarán los ciudadanos en las elecciones del próximo 1 de julio, pero las que se usarán para elegir alcalde de Benito Juárez están en pausa por las impugnaciones y recursos interpuestos por diversos actores políticos. Del 1,200,666 boletas se han impreso aproximadamente 1,080,000 y solo faltan las de Cancún. El plazo máximo que tienen los partidos políticos para presentar documentación y fotografías de sus candidatos vence el 1 de junio. La papelería de 10 municipios del estado ya quedó lista y deberá entregarse el 25 y el 29 de junio a los consejos municipales del IECRO, al igual que la papelería y paquetes electorales. En el caso específico de Benito Juárez no se imprimirán papeles hasta que queden definidos los candidatos de la coalición por Quintana Roo al frente y de la coalición por Quintana Roo. En caso de que los partidos no entreguen la información de sus candidatos, en la boleta aparecerá el espacio en blanco solo con logotipos de la alianza política,
explicó la titular del Instituto Electoral de Quintana Roo, IECRO, Mayra San Román Carrillo Medina. La encargada de las votaciones detalló que el pasado 24 de mayo, el PAN envió una solicitud para extender el plazo de impresión de boletas que estaba programada el 25 de mayo. Sin embargo, por las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dejó fuera de la contienda a dos candidatos, José Luis Toledo Medina y Mario Machuca Sánchez, los integrantes del IECRO aprobaron una nueva extensión para la impresión de boletas únicamente para Benito Juárez. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y bueno, hablando también del tema electoral, el INE admitió un error en la información en el paquete postal que usan los mexicanos residentes en el extranjero para votar, esto debido a que la dirección donde deben de mandar las boletas de vuelta es errónea. Imagínense todo lo que costó esto de mandarle a mexicanos en el extranjero su boleta para que voten, pero pues hay un error. Y de acuerdo al representante del PAN ante el INE, Eduardo Aguilar, detectaron que 44,000 paquetes de los 181,256 que les mandaron se las mandaron con una dirección diferente a Avenida Tláhuac 5502, ubicación de la bodega autorizada para el regreso de los paquetes hasta el 1 de julio, día en el que se contabilizarán. Además, hay otros 70,000 paquetes con otro tipo de errores en los datos de los mismos, como el nombre del remitente. El consejo presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que pese a este error, no hay riesgo de perder los votos, ya que se ha dado la instrucción a la empresa UPS encargada del servicio postal para que, sin importar la dirección, manden los paquetes a la bodega. Bueno, ahora sí. Ante esta situación, los representantes de Morena, PAN, PT y PRD solicitaron al INE dar certeza a los mexicanos en el extranjero sobre el destino de su voto, además de que demandaron una investigación sobre quién es el responsable de ese error. Pues sí, hay que reconocer que el INE destinó 270 millones de pesos para financiar el voto desde el extranjero, lo cual incluye promoción, credencialización y gastos de servicio postal de las boletas. Pues tenemos aquí ya la imagen de todo este tema. Vamos a otra información, doctor. A muy poco tiempo de expirar el plazo de supervisión para determinar cuáles sujetos obligados incumplieron con transparentar su información y ante lo que parecía un inminente fracaso en el cumplimiento de los objetivos, el moderno software vino a salvar al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, el cual veía casi imposible concluir la revisión de los portales de transparencia de los 11 ayuntamientos, así como los diferentes partidos políticos, tanto por falta de personal como de las herramientas técnicas necesarias. Pues ahí tenemos. Con un software otorgado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, serán analizadas las calificaciones en materia de transparencia con los que cuentan portales de ayuntamientos en Quintana Roo y partidos políticos. A principios de mayo iniciaron las inspecciones manuales en materia de transparencia a partidos políticos del Estado, mismos institutos que han reunido 41 quejas ciudadanas por no ser 100% transparentes en sus actividades y recursos públicos. Después de la revisión manual pasarán a ser evaluados por el software del INAI, que determinará una calificación aprobatoria o negativa que derivarán en sanciones económicas en caso de que los partidos políticos no subsanen las anomalías sobre transparencia, explicó el titular del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, Orlando Espinosa Rodríguez. A la par de la evaluación de los partidos políticos, el instituto realiza el mismo proceso con los ayuntamientos del Estado. Actualmente existe 25% de avance en inspección a gobiernos municipales y prevén que ambos sectores, también llamados sujetos obligados, terminen con sanciones por incumplimiento. De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 62, se indica que los sujetos aprobados, dependencias de gobierno estatal, municipal, órganos autónomos y partidos políticos, deben actualizar información cada 3 meses. En caso de incumplimiento, se tienen facultades para realizar multas directas a los responsables de las unidades de transparencia, que van
van de 10.000 a 1.500 unidades de medida actualizada UMA, equivalente a más de 120.000 pesos que no podrán ser pagados con dinero público. El titular del instituto sostuvo que las revisiones a los ayuntamientos, en los que se incluyen las evaluaciones con el software del INAI, que determinará del 0 al 100 el cumplimiento en materia de transparencia de gobiernos locales, hasta determinar sanciones económicas, se verá reflejado dentro de un mes aproximadamente. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Y bueno, hay otra nota local que hay que destacar. Finalmente se fueron al agua, déjeme decirle, 960 millones de pesos de rescate de playas. Y es que hace 8 años, ustedes hay que recordarlo, Rodrigo, los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, con aportaciones del empresariado local, se endeudaron para la recuperación de playas con 960 millones de pesos que literalmente se fueron al agua. Actualmente esa deuda sigue siendo una pesada carga para la administración pública de los ayuntamientos y la erosión volvió a comerse los casi 15 kilómetros de playas rescatados en las que ya nadie quiere invertir para salvarlas. En opinión de la diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez, el problema fue que una vez mitigado el daño en las playas por efectos de la erosión, tanto la pasada administración de Roberto Borge Angulo como de los municipios perdieron el interés de continuar con el mantenimiento de los arenales. La coordinadora de turismo de la campaña de José Antonio Mí, enfatizó que para encontrar una solución en este problema será responsabilidad del actual gobierno estatal como del próximo presidente de la República. Pues sí, hay que recordar que en ese sentido, pues es un tema que permanentemente se tenía que haber dado, o sea, vinieron muchos estudios, tú recordarás, Rodrigo, empresas extranjeras dieron estudios para poder hacer dar una explicación de decir cómo se tenía que rescatar las playas aquí en el estado de Quintana Roo. Yo recuerdo unas empresas noruegas y unas suecas que finalmente quien tenía a cargo todo este desarrollo para dar el buen mantenimiento de la recuperación de playas era en esa época, Sintra, que en la época del gobernador Félix González Canto, quien estaba a cargo era Gabriel Mendicuti, hay que recordarlo. Y ese dinero nunca realmente se aplicó como debiera. Una vez concluidas esas obras que fueron precisamente en la época de Félix González Canto, a partir del gobierno de Roberto Borge, era ya darle el mantenimiento adecuado para la recuperación de playas. Hay que recordar que hubo mucha polémica en que se traían arena de Isla Mujeres, de Cozumel, que tienen bancos de arenales y que se trajeran para acá, para Cancún, en donde, hubo mucha polémica y finalmente no se dio. Y había varios estudios en poner en algunos lugares espolones, que por el misma corriente de las aguas, eso podía recuperar parte de los arenales y poder hacer una mejor distribución para la recuperación de playas. Finalmente es algo que nunca se dio, no se logró dar mantenimiento y ahora esperaremos a esta nueva administración en que presente otro proyecto para poder dar precisamente esta recuperación de playas que por cuestiones ecológicas cada año nos quedamos con menos playa. Pues sí, porque se construyó en donde no debía, alterando la duna, que es la que permite precisamente el deslizamiento y que mata la fuerza de las olas, sino acortándola porque hicieron las construcciones más cerca del agua. Entonces el rebote es mucho mayor y entonces en cada ola se va llevando la arena, se la va llevando. Entonces no se va a poder nunca arreglar este problema de las arenas de las playas de Cancún si no se arregla el problema que causaron. Podrán traer la arena que quieran y como el problema está ahí, se seguirá yendo. Y esas teorías de traer arena de Isla Mujeres y de otros lugares, obviamente el hecho de sacar arenas de las profundidades del mar cambia las corrientes, y al cambiar las corrientes se puede afectar no solo más al mismo Cancún, sino empezar a afectar precisamente a lugares donde las trajeran. Se hablaba de Isla Mujeres, se hablaba de Cozumel. No es nada más en Chilamesta,
y agarro arena de otro lado ya, porque entonces se puede hacer otra afectación en otro lugar. La solución de fondo es algo que ni quieren hacer y ni queriendo hacer es tan fácil hacer. A ver, ¿quién se va a poner a tirar los hoteles de Cancún precisamente para recuperar la playa? Entonces estamos metidos en un círculo vicioso que bueno, no es fácil de resolver, pero hay que reconocer que hay mentes brillantes, ¿no?, que pueden hacer cosas que los demás no podemos. Tenemos que tener una de esas mentes brillantes que pueda buscarle la solución a una problemática en la que definitivamente hoy por hoy estamos entrampados. No, y además va a ser una consigna para los nuevos legisladores que ganen en este proceso electoral, el que, bueno, hagan precisamente, esa investigación. Promuevan, no, pues además que se promueva también recursos para ahora recuperar también las playas, porque finalmente pues es a cargo. Y como dices, Norma, lo que decías, miren, ya el problema se va a seguir dando, entonces se tiene que hacer lo que se había dicho cuando se rescataron precisamente en el gobierno de Félix González Canto, en el sentido de que, ya se rescataron, pero se les tiene que dar mantenimiento. Eso quiere decir, se tiene que estar renovando la arena constantemente, porque si no, otra vez se va toda, cosa que no se hizo, ¿no? Se rescataron las playas y se volvió a dejar así nada más a garete, y bueno, ahí tenemos ahora otra vez la problemática. Ese es el problema. Bueno, pues ya veremos a qué diputados de los que ganen ahora en este proceso electoral, bueno, pues se ponen las pilas y que tengan realmente el interés para poder ahora gestionar recursos para precisamente esa recuperación de playas, porque va a ser un tema de toda la vida aquí en nuestro destino turístico. Va a ser un tema toda la vida. Pero bueno, vamos a otro tema, rápidamente nos vamos al tema internacional, y es que el presidente francés Emmanuel Macron se reunió ayer lunes con un migrante de Mali que se convirtió en un héroe luego de escalar un edificio de apartamentos para salvar a un niño que colgaba de un balcón. Macron dijo que Mahmoud Gassama, de 22 años, será recompensado por su increíble acto, con los documentos para legalizar su estancia en el país con la ciudadanía y con un empleo como bombero. Y es que la pobreza del migrante se hizo viral en las redes sociales, donde fue apodado como Spider-Man por escalar 5 pisos del inmueble de balcón a balcón y en poner a salvo a un niño de 4 años el sábado por la noche, mientras por una multitud gritaba desde el pie del edificio en el piso 18, distrito de París. Vamos a ver el video. Vea usted qué interesantes imágenes de cuando la ventaja de esto es que ahora todos los inmigrantes en el primer mundo van a salir a las calles en la mañana con su casco a estar pendientes. Qué buena obra se les puede atravesar, porque con eso ganan su estatus migratorio, ¿no? En este caso, bueno, no solo se le va a hacer residente en Francia, sino parece que se le va a dar la ciudadanía, y además un trabajo, como ya probó sus atributos, ahora se le va a dar un trabajo de bombero a este señor que, bueno, le salvó la niña allí enfrente de mucha gente a este niño, y que se hizo viral esto, ayer en todo el mundo. Así es, bueno, pues ahí tenemos al nuevo Spider-Man, como lo pusieron en las redes sociales. Así es. Vamos con otra información. Fíjese usted que el FBI alertó que piratas informáticos rusos comprometieron cientos de miles de routers domésticos y de oficinas, y podrían recopilar información de usuarios o dar de baja el tráfico de la red. La agencia estadounidense pidió ayer a los dueños de varias marcas de enrutadores que lo apaguen y vuelvan a encender, y que descarguen actualizaciones de los fabricantes para protegerse. Las infecciones fueron detectadas en más de 50 países, aunque el objetivo principal para futuras acciones era probablemente Ucrania.
sitio de muchas infecciones recientes y campo de batalla de guerra cibernética desde hace tiempo. Bueno, pues no creo que usted y yo tengamos ni un problema por esto, pero esto es un aviso para los grandes routers. Pues eso es lo que tenemos. Fíjate que me distraje un momento porque bueno, le vamos a hablar en este momento al líder de los taxistas aquí en el estado, aquí en el municipio de Benito Juárez, en donde bueno, en unos momentos voy a enlazar precisamente con el señor Erasmo. Erasmo es el líder de los taxistas aquí en el municipio de Quintana, perdón, de aquí de Erasmo Avelar, que es el de aquí de los taxistas de aquí de Cancún, para que, bueno, pues él nos explique sobre todo este tema que están desarrollándose en cuestión de algunos bloqueos que, bueno, causaron algún tráfico ayer y que en este momento están viajando, incluso me decían, hacia la capital del estado, precisamente en protesta de nuestra ley de movilidad. Dentro de unos momentos, deme unos minutos, vamos a marcarle, porque bueno, esto para ellos es como ellos dicen, fue un golpe que no se esperaban en esta aprobación de la ley de movilidad en el estado de Quintana Roo. Vamos a tratar de enlazarlo al señor Erasmo Avelar. Bueno. Sí, dime. Buenos días, Erasmo, estamos al aire. Sí, dime. Erasmo Avelar, estamos aquí comentando sobre todo este tema y la protesta que el gremio taxista está haciendo referente a esta aprobación de la ley de movilidad en el Congreso del Estado el día de ayer. Ante eso, bueno, pues ya vimos que hubo algunas protestas desde anoche, pero ¿qué prosigue para ustedes, Erasmo? Mira, anoche, como ustedes vieron, la gente de la zona hotelera se conformó. No hay líder que contenga el coraje de los compañeros taxistas ante una ley de movilidad que nos meten de una manera arbitraria. Había acuerdos, habíamos quedado en algo, estábamos en pláticas, de una manera fast track pasa una ley como no estaba contemplado. Yo creo que aquí fue una falta de ética de las autoridades al no respetar los acuerdos que habíamos quedado que la ley de movilidad nos sentaríamos, lo platicaríamos después de la elección. Sin embargo, ellos decidieron hacerlo ayer de una manera a escondidas, en lo oscurito. Eso no se vale. Por eso hoy tienen molesta a todos los taxistas del estado de Quintana Roo. Pero no fue en lo oscurito, finalmente fue una sesión pública el día de ayer en el Congreso, ¿no? Claro, sí, pero pasan a comisiones y inmediatamente las suben a pleno. Cuando normalmente pasa a comisiones, se lleva un estudio, lleva 2-3 días y se pasa a pleno. Sin embargo, la pasan a comisiones a las 5 de la tarde y a las 6:15, 6:20 la estaban aprobando. Ok, en ese sentido, Erasmo, ¿cuál sería, jurídicamente, cuál sería el procedimiento que actuarían ustedes? Lo jurídico lo vamos a hacer, ya estamos trabajando en el amparo, vamos a ir con todo, pero también en lo social. Yo creo que el taxista está muy enojado. Hoy en día en Benito Juárez vivimos un estado de ingobernabilidad ante la inseguridad que hay, y encima de eso meten una ley que afecta a más de 20,000 familias. O sea, pero bueno, en ese sentido, Erasmo, en el tema de esta nueva ley o de esta oportunidad para que se puedan necesitar otras plataformas y realmente dar la competitividad aquí en el servicio de transporte, pues es de beneficio para la ciudadanía. Claro, de hecho nosotros nunca nos hemos negado a la modernidad, nos hemos dicho, tenemos nuestras plataformas, estamos trabajando muy fuerte en el tema de cambiar la imagen tanto en Benito Juárez como en los demás municipios. Hemos estado trabajando de la mano inclusive con plataformas nacionales, no estamos cerrados a ese tema, queremos competir como debe ser y no competir contra unas transnacionales que únicamente vienen y se lucran con la mano de obra de los trabajadores del volante, llevándose el 25% directo al extranjero. Oye, y en ese sentido, Erasmo, ¿van a seguir haciendo bloqueos o cómo va a ser su protesta? Hoy tenemos una reunión, estamos de hecho trasladándonos a Chetumal, y de ahí saliendo tomaremos la decisión que tengamos que tomar. Vamos los 17 secretarios generales y tomaremos la decisión. Yo creo que esto empieza hoy.
Pues estaremos pendientes de lo que suceda y bueno, aquí lo que pediríamos como ciudadanos es que bueno, pues no haya afectación directa y sobre todo en el bloqueo de las carreteras, ¿no? Sí, claro, yo entiendo a la ciudadanía y también entienden cuando atacan tu forma de vida, tu trabajo, entonces te tienes que conformar y hoy en día nos están atacando el patrimonio de todos los taxistas. Bueno, pues muchas gracias, Erasmo. Esa es la postura de los taxistas aquí en Cancún. Te agradezco la llamada, Erasmo. Hasta luego. Pues fíjese usted, dice el líder de los taxistas, Erasmo Avelar, en Benito Juárez, que tenemos que entender que si les afectan su forma de vida, pues tenemos que entender. O sea que si ellos cuando estén trabajando como taxistas llegan unos albañiles que sienten que le están afectando su forma de vida, les pueden cerrar la avenida y entonces ellos ya no podrían trabajar como taxistas. Vamos a ver si ellos entenderían entonces que los taxistas, bueno, están defendiendo su forma de vida. Y como ellos están defendiendo su forma de vida, ustedes taxistas ya no podrían trabajar, ¿no? Él al decirnos que tenemos que entender, asume que tenemos que o no llegar a trabajar o llegar tarde porque pues ellos están defendiendo su forma de vida. La pregunta sería entonces, ¿y nosotros no tenemos derecho a nuestra forma de vida? Entonces no puedes ir a afectar a otras personas precisamente en su forma de trabajo, en cómo van a mantener a sus familias, porque ellos están defendiendo la suya. Qué bien que la defiendan, qué bien que se manifiestan como se tengan que manifestar, pero sin bloquear calles y avenidas que afecten a terceros. Y en todo caso, pues actuar, él dice que van a actuar conforme a derecho. Conforme a derecho, bueno, pues si viene un congreso estatal perfectamente establecido, sigue las formas y dictamina una ley, pues no veo cómo le van a hacer, pero que bueno, que hagan lo que tengan que hacer, pero que no afecten a terceros. No, bueno, aquí lo que les corresponde en ese sentido, pues es recurrir al amparo, pero finalmente esta ley que se aprobó ayer en el Congreso, donde dice, bueno, ahí difiere un poco lo que dice Erasmo, en el sentido de que fue un oscurito, pues no, porque esta ley de movilidad ya se había venido dando desde hace pues algunos meses, en donde creo que desde incluso se hicieron consultas en algunos municipios, precisamente hubo reuniones con algunos diputados en ese sentido para poder hacer esta ley de movilidad. Hay que recordar que tuvimos aquí en cabina a Fernando Zelaya, que él era el presidente de la Comisión precisamente de Transporte en el Congreso del Estado, y donde bueno tenía pláticas incluso con algunos de los líderes de taxistas, y donde esta ley pues estaban ahora sí que aderezándola desde varios puntos de vista, y bueno, no creo que se den por sorprendidos ahora los taxistas en que ya se pretendía hacer una ley de movilidad, y donde bueno, al hacer una ley de movilidad se crea un instituto de movilidad, en donde en ese instituto tendrá participación obviamente la Junta de Gobierno, pero también los ciudadanos, donde van a poner, bueno, pues ellos definirán las reglas, ahora sí que las reglas del juego, para ya poder proceder ante esta ley de movilidad. Tampoco podemos decir que, bueno, esto se haya hecho en lo oscurito y que no se les avisó. No, además es una ley que beneficia a la gran mayoría de los ciudadanos. Es algo que de veras lo vemos en todo el mundo, es algo que no se puede parar, es algo que se tiene que dar porque los tiempos así lo piden, la sociedad, el tamaño de las sociedades y la movilidad que se necesita hoy en día precisamente así lo exige. Y bueno, los taxistas, más que quererse enfrentar a ella, es como querer pararse en una carretera así, caminando, y parar a un tráiler que viene a toda velocidad. Eso va a ser imposible. Lo que tienen que hacer es precisamente sumarse a los tiempos, cambiar su actitud, asumirse como, bueno, ellos ya tienen unas concesiones muy importantes, ponerse a trabajar en ese sentido y ser parte de ese futuro, en lugar de querer interponerse a que venga el futuro. Bueno, y aquí como mencionaba, esta ley de movilidad es algo histórico realmente para nuestro estado, después de que, bueno, sabemos que los sindicatos de taxistas, bueno, pues los que son dueños de las concesiones, y como decía ahorita Erasmo, la afectación es para, ¿cuántas familias dijo? Son más 20,000 decía. 20,000, son como 8,000 concesiones que se tienen aproximadamente aquí en el municipio de Benito Juárez.
Pero bueno, esas concesiones, yo quisiera ver la lista Es de que los dueños realmente de esas no concesiones. son 8,000 concesionarios, son 8,000 concesiones que tienen ¿cuántas personas? Exacto. ¿500? No, hombre, 1,000, mucho menos. no sé, las que sean, pero no son 8,000, porque si fueran 8,000 concesiones que las tienen 8,000 diferentes personas, Está bien. pero no es eso, es que están acaparadas, que desgraciadamente cuando oímos a los líderes de los taxistas no es que estamos oyendo la voz de todos los choferes representados por esa persona, sino estamos oyendo la voz de los dueños de las concesiones de taxis, que ojo, ni siquiera se las ganaron en un en una abierta, en una competencia abierta, sino que son las que les dieron los gobernadores a sus cuates, a los que trabajaron con ellos, o que en algunos casos las vendieron, pero las vendieron a cantidades millonarias también, personas que las habían obtenido precisamente por un amiguismo. En fin, no son concesiones abiertas al público, que uno por ellas, se la ganó lícitamente, sino que fueron en su gran mayoría, porque aunque fueron entregadas arbitrariamente por gobernadores, que así se hacía, también hay que reconocer que algunas las tienen martillos que habían trabajado muchos años y por alguna razón se las dieron, ¿no? También para alzarse el cuello se las entregaban algunos martillos, pero la gran mayoría las tienen unas pocas familias. Así es, y bueno, con esto se libera el transporte en el estado y bueno, ahora en esta nueva ley de movilidad, bueno, pues finalmente el beneficio va a ser ¿para quién? Para usted, ciudadano, usted que nos escucha, usted que nos ve de diferentes plataformas, y finalmente esta nueva ley de movilidad, lo que se espera también es el autoempleo. Cualquier ciudadano que quiera dar un servicio de taxi en ese sentido, pues va a poder hacerlo, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establezca la empresa. Eso ha generado, incluso en otras ciudades de la República, en la Ciudad de México, por ejemplo, grandes beneficios ahora para cualquier persona que quiera hacerlo. Eso hay que darle mucho, o hay que resaltarlo, diría yo, porque precisamente usted que nos escucha, usted que nos ve, pues igual si tiene su carro y pueda ir de un lugar a otro y que no tiene empleo o no puede conseguir por la edad, porque es mujer, porque tiene un horario pues cerrado, difícil, porque finalmente difícil, bueno, pues ahora con esta plataforma, pues a lo mejor usted puede hacer también autoemplearse. Esa es una gran ventaja que se tiene como ciudadano. Ahora va a faltar que, y la ley ya está, pero va a faltar que la autoridad realmente respalde la ley, porque tenemos que recordar que hace algunos meses aquí en la ciudad de Cancún, aquí en el municipio de Benito Juárez, venían los taxistas, se les cerraban, lo bajaban a golpes a usted y al pasaje. No ahora esperemos que eso ya no se dé. No, ya no, porque ya hay una nueva ley de movilidad, ya incluso aquí el propio gobierno, bueno, pues ya lo está dando legal. Eso pasaba porque no existía la ley. Ya Cintra ya no puede hacer nada de eso, o sea, finalmente una vez que se establezca esto, que se publique en el diario oficial, entra en operación. Anteriormente, como había un limbo jurídico, en ese sentido, porque no existía la ley de movilidad, por eso se podía hacer la autoridad, eso ahorita ya no. Había un limbo jurídico, pero también se violaba la ley en el sentido que de repente detenían a un coche que creían que era Uber, que no era Uber, le bajaban, le pegaban, le rompían el coche, con las patrullas ahí junto, aunque uno estuviera diciendo yo no soy Uber, usted disculpe, y nadie le pagaba el coche, O sea, había ilegalidades disfrazadas de que porque era Uber. Entonces sí va a tener que tener mucha atención ahora el gobierno en tener sus aparatos de vigilancia, porque obviamente los taxistas van a quererse seguir con esa inercia, Sí, pero entonces, ante una nueva ley, ya los que aquí violarían la ley serían los propios taxistas, y no creo que eso pues, ojalá. Ojalá y no violen la ley, porque no, bueno, pues entonces aquí ya incurren en otro tema, digo, ¿no? Ellos se van a atrever, pero se van a querer atrever, y entonces la ley tiene que estar muy pendiente precisamente para impedirlo, y desde el inicio dar el ejemplo de que no se va a permitir precisamente que se viole esa ley. Sí, pero por lo que vuelvo a repetir, antes no existía la ley, ahora ya existe la ley, y por lo tanto ya pueden circular por todo el estado de Quintana Roo sin que haya represiones en ese sentido. Vamos a ir a un corte, regresamos en LC Noticias. Suculenta permanencia. Puerto Vallarta,
Cuando los festivales gastronómicos no eran tan frecuentes a nivel nacional en las costas mexicanas del Pacífico hace 23 años, ya se gestaba el Festival Gourmet Internacional Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Tepic. En 1995, la visión de los chefs Thierry Blouet y Heinz Ries ayudó a impulsar la cocina vallartense e intercambiar conocimientos culinarios entre cocineros nacionales e internacionales, labor que continúa en esta edición del 10 al 19 de noviembre. Desde su nacimiento, el evento se ha enfocado en potenciar el talento de jóvenes chefs provenientes del mundo y acercar la cultura gastronómica a turistas y locales en Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Tepic. Los 23 años ininterrumpidos del festejo se dicen fácil, pero la perseverancia y disciplina de los organizadores, entre ellos Roland Menetrey, quien en 2000 se sumó, han permitido que se mantenga el festival. Los menús especiales de los chefs invitados en los restaurantes participantes siguen siendo el corazón del festival. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Teatro Exbalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Exbalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Exbalanque. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Mire que realmente ha sido todo un boom en las redes sociales todo este tema de los taxistas, porque bueno, finalmente las opiniones que se dan en ese sentido por parte de la ciudadanía son realmente pues a favor de las plataformas como Uber, puesto aplastante, aplastante. Sí, por eso cuando dice el líder de los taxistas municipal que no se puede ir en contra de 20,000 familias, es que véale usted en las redes, se fue a favor de 1,600,000 familias. Así es. O sea, se fue a favor de todos los ciudadanos de este estado, y es aplastante precisamente el apoyo que tiene el Congreso del Estado hoy por estas acciones. Le digo que el Congreso del Estado le había estado sacando la vuelta a esto y ahora valientemente lo hace oportunamente. Bueno, hay que decirlo así, como criticamos duro cuando vemos que no se mueven. Hoy lo hicieron bien, lo hicieron además por unanimidad, por si fuera poco. Hicieron su trabajo, hicieron lo que tenían que hacer, representaron a los quintanarroenses, que era un clamor popular que se diera entrada precisamente a estas plataformas, y que no se podía estancar el estado de Quintana Roo precisamente en lo como se llama esta ley, en la movilidad. Hoy en día, si no hay no hoy en día, siempre, en todos los sentidos,
y en todas las áreas. Si no hay movimiento, no hay vida, y necesitábamos tener una ley de movilidad que realmente nos pudiera movernos y nos permitiera movernos libremente. Imagínese usted que esta ley de movilidad no solo abarca al Uber, que todo el mundo dice, ya entró Uber. Ahí hay muchísimos temas también de transporte privado, de que si usted llevaba en su camionetita 3 cajas y llegaba a Cintra y lo quería parar porque usted no podía llevar esas cajas en su camioneta, ¿no? Ahí la ley ya va a protegerlo también en esos sentidos. No estamos hablando del transporte público, que el transporte público tiene que estar perfectamente regulado, pero si usted mañana se iba a llevar unas camisas a su changarro y subía las camisas en el sillón de atrás, pues la paraba Cintra, ¿no? Bueno, pues ahora ya no va a poder, porque usted tiene derecho a llevar esas camisas en su coche porque va a su negocio. Entonces, esto va mucho más allá, tiene mucho más profundidad, bien por el Congreso del Estado. Y bueno, nos vamos a otra nota. Sí, bueno, hablando precisamente de esto ya para finalizar, o sea, además de que, bueno, tú estás, el que puedan aprobarse o que se haya aprobado operar el servicio de transporte a través de plataformas digitales, como es el caso de Uber y Cabify, o sea, no solamente es para una empresa, hay que decirlo, o sea, van a poder entrar a competir diferentes empresas a través de plataformas digitales. Obviamente Uber es la más emblemática y es la que se menciona. Pero existen otras plataformas, incluso si usted viaja a la Ciudad de México, hay ya 3, 4, hasta 5 empresas en este momento que dan ese servicio a través de plataformas digitales. Es más seguro, o sea, a los taxis, por ejemplo, o los autos, les piden cierta requisitos en cuestión de ser un poco más nuevos. Los conductores incluso, exactamente, los conductores tienen que tener antecedentes no penales, o sea, existe realmente más control, y esto, sobre todo por el destino turístico en el que vivimos, que es Cancún, esto de alguna manera va a traer también más seguridad, no solamente a la gente que vivimos aquí, sino a la gente que nos visita. En ese sentido, por ejemplo, hay que recordar los altos índices incluso de delincuencia también organizada que hemos visto desafortunadamente, en donde siempre hay implicado también un taxista. Esto viene a romper realmente todo el tema, no solo del transporte, claro, en el sentido de que tengamos un mejor transporte para los ciudadanos, sino también de mafias que operaban, la criminalidad, el narcotráfico. Todo eso operaba perfectamente porque había un control de los transportistas. Ahora ya no hay un control de los transportistas. Exacto, ese es el beneficio que vamos a tener como ciudadanos, O sea, no podemos, y tampoco el gremio taxista se puede cerrar a que no existan otro tipo de empresas. Esto es en beneficio no solamente de nosotros que vivimos aquí, sino también del gremio taxista, de sus familias. O sea, esto beneficia al 100% al ciudadano. Se pensó primero en los ciudadanos antes que solo en un gremio, como lo quieren aparentar ahora, y en esta pelea de defensa que hacen los taxistas, que es válida, sin duda, pero el beneficio que va a traer es mucho mayor en el sentido de protección y seguridad para el ciudadano, pero sobre todo para el servicio que damos aquí, que se trata del turismo. Eso yo creo que se aplaude por parte del Congreso del Estado, el que se haya hecho o se haya aprobado esta nueva ley de movilidad en Quintana Roo. Pero además no es en contra de los taxistas, Norma, porque se habla de que, como tú decías, Uber es la emblemática, pero hay otras plataformas, y no solo eso. Queda abierto, por supuesto, el espectro a que se creen plataformas nacionales y locales, como de hecho ya nos dijo el líder de los taxistas que ellos lo han venido haciendo, Ellos ya han venido desarrollando su propia plataforma, lo tendrán que seguir haciendo, claro. Es algo a lo que ellos también tienen acceso, no es que se les quitó a ellos y ahora se les dio a otros. El acceso a ellos mismos, han estado trabajando en estas plataformas, van a crear sus plataformas y al rato se tendrán que poner al nivel, y a lo mejor la plataforma de ellos, por ser una plataforma local, es luego la plataforma que se vuelve nuestra favorita. ¿Por qué no? Con otra reglamentación, con otros coches, con otro servicio, con otra actitud. Entonces finalmente va a venir
a nutrir a las mismas instituciones que nos prestan hoy el servicio de taxi, le hace sindicatos de taxistas, los va a venir a nutrir, los va a venir a subir al cambio, se van a tener que poner al día y finalmente, al final del día, a lo mejor nosotros nos sentimos entonces orgullosos de las plataformas digitales locales y les damos preferencia sobre las internacionales, porque ¿por qué no? ¿Para qué pagar a una plataforma que el dinero finalmente sí se va a transnacionales y se va fuera del país, cuando, ¿por qué no? Hay gente que puede desarrollar su propia plataforma local o nacional y al rato estamos dándole preferencia a esas plataformas. Es simplemente abrir el espectro para que todo esto pueda tener entrada. Así es, y bueno, y en esta creación, en esta ley de movilidad se va a dar la creación del Instituto de Movilidad, en donde finalmente también va a estar integrado por una junta de gobierno y comités especializados que incluyen a otras dependencias de gobierno, así como sindicatos y organizaciones civiles. O sea, tampoco se les desplaza o se les borra del mapa al gremio taxista, no es así. O sea, finalmente van a tener también un lugar en este instituto, porque finalmente los que saben de transporte, pues también es el gremio taxista. Y un lugar privilegiado, también hay que decirlo, Norma, no es cualquier lugar. O sea, el gremio de los taxistas, porque están organizados, porque son todo un grupo, precisamente tienen definitivamente tienen un lugar privilegiado. Ojalá y lo sepan aprovechar para que ese lugar privilegiado que tienen crezca y no para que se disminuya, porque también pueden correr ese riesgo. Si ellos siguen con esa actitud cerrada, entonces el gremio de los taxistas se va a ir minimizando hasta que se pulverice y finalmente desaparezca, cuando tienen toda la oportunidad hoy por tener precisamente ese lugar privilegiado de irse para arriba, de entrarle al cambio y ser ellos precisamente los representantes más grandes de este cambio en Quintana Roo. Así es, y bueno, en ese sentido vamos a tratar de hablar directamente al presidente del Congreso, Eduardo Martínez, a ver si nos toma una llamada, porque me dice que anda con todas las llamadas, en todas las entrevistas, para que nos explique precisamente sobre este tema, en lo que, pues decir que, como decía Erasmo Avelar, que fue en oscurito, pues no fue en oscurito esta aprobación de ley. La verdad que no, ¿verdad? No fue en lo oscurito. No fue en lo oscurito, o sea. Mira que se dan muchas cosas en lo oscurito, pero esto no se dio en lo oscurito. Fue rápida, fue expedita, eso sí, pero fue precisamente algo abierto, en donde todos tenían acceso. O sea, una bola rápida no necesariamente es algo que está en lo oscurito. Así es. Vamos a tratar de lanzar en otros momentos a Eduardo Martínez, que es el presidente del Congreso del Estado, a ver si, porque me dice, tiene un fin de llamadas, todo el mundo llamándole en ese sentido, pero vamos a ver qué sucede, y que aquí la recomendación inclusive es directamente ya al gremio taxista y a los líderes, es que no se cierren, que no haya esa cerración. Finalmente la ciudadanía lo va a aplaudir. En ese sentido, pues lo que sucedió anoche en estar bloqueando todas estas avenidas y carreteras, pues es algo que afecta. O sea, si quieren seguir que la ciudadanía los odie, pues síganle a ver qué sucede. Finalmente la presión ciudadana es la que va a prevalecer en ese sentido. En fin, vamos a ir a un corte rápidamente y regresamos aquí en LCD Noticias, Adicción por Informar. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com.
Teatro Exbalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Exbalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Exbalanque. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com/radio. Finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. Por el placer de jugar, por su tecnología de punta, espectáculos y alternativas gastronómicas, en estos sitios la diversión no es cosa de suerte. Las Vegas. Con un amplio catálogo de resorts con casinos, Las Vegas es una meca para los amantes de las apuestas y los espectáculos. Entre los más emblemáticos y lujosos se cuentan el Bellagio, el Caesars Palace, el Wynn Las Vegas y The Cosmopolitan of Las Vegas. Cada uno cuenta con más de 3,000 habitaciones, spas, albercas, tiendas, restaurantes, bares, salones de convenciones y albercas como parte de sus instalaciones. Mónaco. Para jugar en el Principado de Mónaco no hay un lugar más célebre que el Casino de Monte Carlo, edificado a finales del siglo XIX por el arquitecto francés Charles Garnier, a quien también se debe la Ópera de París. Las apuestas en las mesas corren entre la belleza de vitrales, esculturas y exquisitos cuadros. También hay máquinas tragamonedas. Otras opciones son el Café de París, The Sun Casino y el Casino La Rascasse. Aruba. No por nada a Aruba se le conoce como Las Vegas del Caribe. Esta isla tiene varios casinos para complacer a los aficionados del juego, especialmente del póker profesional, y es el mejor sitio para aprender el Caribbean Stud Poker, que se juega en contra de la casa y no de los demás jugadores. Algunos de los casinos que se hallan en el destino son The Casino at the Hilton, Seaport Casino y el Alhambra Casino. Bueno, estamos de regreso aquí en LSD Noticias, Adicción por Informar, con la presencia el día de hoy de Ludwig Daniel Sánchez Escudero. Él, pues él es morfopsicólogo. ¿No es así? Buenos días, Ludwig. Así es, muy buenos días. Bienvenido a Luces del Siglo. Muchas gracias por permitirme estar en su programa y gracias a su audiencia también. Sí, pues nosotros un poquito más al micrófono. Un poquito más cerca. Bueno, pues expliquemos al auditorio, y me parece muy interesante, por eso la presencia de él hoy aquí en nuestra de visita en el estudio, por todo lo que se viene dando, sobre todo en el tema político. Quiero enfatizarlo más el tema político, aunque bueno, se usa para diferentes gamas, ahora sí que en las dependencias de gobierno y en el ámbito en general. Ludwig, explícale al auditorio qué es la morfopsicología. Pues mira, la morfopsicología es el estudio de la psique a través de la apreciación de las formas del rostro. Okay. Sencillo. Comprender esa estrategia de vida ulterior, subyacente, profunda, con la cual te conduces en el mundo que te rodea. Así de sencillo. O sea, eso quiere decir que de acuerdo a la imagen de mi rostro puedo decir cómo soy yo. A la imagen, de acuerdo a las formas, okay, a la estructuración, a la conjugación de tu mímica receptiva, que es decir, ojos, nariz, boca, a esa mímica que es modificable a través del paso de los años, conjugada con lo que es la estructura profunda, que son la osamenta. Okay. Sí, de acuerdo a esa conjugación,
hay una estrategia de vida, de acuerdo a esa estrategia de vida, hay un proceder para con el mundo que te rodea. Eso es la morfopsicología, así como que a grandes rasgos. ¿Y esta se da desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Muy importante. Genética y epigenética. ¿Qué es más importante? Es un dilema. Ahí hablamos de dilema, ¿por qué? Porque todos tenemos un código genético, una fuerza propulsora de expansión. Una materia prima. Una materia prima, por así decirlo. Una energía creadora. Una realidad de origen. Realidad ya es una realidad de origen. Porque tú tienes, originalmente eres esto. ¿Qué haces con esto? Es como una madera, ¿no? Aquí tienes esta madera. Ahora, ¿qué vas a hacer con la madera? Tiene ciertas características. ¿Qué vas a hacer? ¿Una mesa? Claro, originalmente eso ya lo tocaríamos desde el punto de la razón. Hablándolo en materia muy orgánica, muy del orden natural, sí, estamos hablando de que hay justamente una energía de expansión y está sujeta a los elementos que la rodean. A esto le llamamos epigenética, por eso el vocablo, epigenética, es decir, sobre la genética. Ahora, ¿cómo vas a actuar tú con eso? Ya depende también un poco de ti. Tenemos esa fuerza propulsora, como decía, y todos los elementos pueden ser nocivos o favorables, vamos a desarrollarnos. Para eso me gusta poner el siguiente ejemplo. El desierto y la jungla. Una semilla en cada uno de estos lugares. En el desierto, al haber poca humedad, un calor abrasador, es decir, excesivo, y bueno, con todos carencia de elementos, ¿qué es lo que pasa? La flora, ¿cómo crece? Pequeñita, pasan 20 años y está así de grande, pero repleta de espinas. ¿Por qué? Porque el entorno es nocivo, es agresivo, y entonces ¿qué hay que hacer? Hay que defenderse. Hay que buscar herramientas para defenderse constantemente. No nada más ahí con que no haya agua, con que el sol es, mucho más fuerte. Exactamente. Te adaptas a tu medio. Además, la fauna que todo te quiere comer, todos te quieren comer. Ahora veamos qué pasa con la semilla en la jungla. Rico en humedad, el calor, es bueno, pero te nutre, y vemos árboles de 40, 50 metros. Entonces, lo mismo pasa con el ser humano. Tenemos una energía, es decir, podemos tener un atleta, pero si ese atleta no tiene la alimentación necesaria, bien. ¿Qué atleta hay? Pues claro. Podemos tener a un genio, no me gusta decir genio, vamos a decir a una persona muy creativa, pero si esa persona creativa jamás tiene los elementos culturales ricos de la humanidad para poder crear, un buen lenguaje. Para desarrollarse. Exactamente, para desarrollarse. ¿Qué pasa? Por mucho que tenga la genética, no desarrolla todo lo que podría. Exacto. Entonces, aquí en el humano es muy importante siempre la epigenética. ¿Por qué digo que la epigenética? Porque el ser humano es gregario, es social. Siempre requiere ¿de quién? Del otro. Así de sencillo. Siempre necesitamos del otro. Y en su necesidad del otro, claro, la epigenética siempre va a ser fundamental para el ser humano. Y en ese sentido, vemos por eso hay hombres buenos, por eso hay hombres malos, por eso hay, en ese sentido, y lo quiero enfocar directamente al tema político, porque ahora que vamos a elegir quién nos va a gobernar los próximos 3 años en el caso del municipio y los próximos 6 años aquí en nuestro país, pues también hay que valorar todo, no solamente el tema intelectual, sino el tema personal. Definitivo, el tema personal. Permítame hacer énfasis en esto. Bien sabemos que toda persona política está rodeado de un séquito, de un grupo de personas que le asesoran aquí, allá, el otro. Pero a final de cuentas, quien toma o quien conjuga las decisiones de todos los allegados o asesores que tenga, es esa persona. Así es. Y desde su individualidad y singularidad, desde su psique, es de donde se tomará esa perspectiva. Aunque tenga 1000 ideas muy buenas, maravillosas, él lo tomará desde su percepción, desde esa singularidad, y esa es a veces la que no estudiamos. Así es. Es la que no se toma en cuenta. Bueno, ¿y cómo la estudias? ¿Cómo se estudia? Bueno, muy sencillo. Como decía, se tiene que apreciar la forma.
La forma es el resultado de la información que le anima. Voy a hacer una explicación muy breve de esto, ¿no? Como lo que decías hace un momento. Puedes tener un trozo de madera, pero ese trozo de madera, al dar la información que nosotros hagamos con trabajo, con esa manipulación, va a arrojar una forma. Puede ser desde una obra de arte hasta una simple herramienta para trabajar. Okay. Lo mismo pasa con el rostro. El rostro es el índice de las experiencias. ¿Por qué el índice de las experiencias? Porque todo hábito es un destino. Okay. Es muy importante eso que acabas de decir. Sí. Muy importante. La frase de la entrevista. Todo hábito es un destino. Por eso lo que hacemos todos los días es lo que nos está marcando lo que vamos a hacer. Perdón, pero es que es una frase que dijiste muy buena. Sí, definitivo. Lo voy a poner tan sencillo como lo siguiente. El hacer deporte. Okay. O no hacer deporte. No hablo si sea bueno o sea malo. Cada quien tiene su percepción acerca de lo que es el deporte. Pero bien es notorio cuando una persona hace deporte y también es notorio cuando no hace deporte. Al igual que los hábitos alimenticios. Por eso, hábito es destino. Totalmente. Inevitable. Y de ahí te vas al pensamiento. El simple hábito de lo que piensas cada día. De hecho, fue una frase. Pues eso fue de la mente, al final de cuentas todo lo maneja la mente. Claro, es una frase de filosofía hindú, me parece. Siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter, cosecharás un destino. Entonces, bien con lo que vamos, de acuerdo a cómo pensamos, estructuramos. O sea, siéntate a ver la tele y como te hacen pensar lo que ellos quieren, tu destino es lo que ellos dicen. No quiero que pienses por mí, hay que pensar nosotros, exacto. Bueno, por eso en el tema de la yoga, principalmente cuando haces yoga, todo es mental, o sea, poder hacer o moverte precisamente o hacer algún ejercicio, pues finalmente todo es mental. Todo es mental, todo es en la mente. Okay. Pero ¿cómo lo aplicas en la vida diaria? A ver, ¿Cómo ¿tú qué haces? Siendo morfopsicólogo, sí. ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que hago? O sea, ya definimos qué es esto. Muy bien. Y sus entrañas. Esencia. Ahora tú, ¿cómo ¿de qué trabajas? ¿Cómo lo aplicas? Bien, lo que hago es justamente estudiar a una personalidad. O sea, llega una persona. Hay determinados hábitos que no se da cuenta de ellos. No lo sabe. Ajá. No lo sabe. Oye, ¿sabes qué es que me pasa? Todas las veces peleo con mi pareja. Ay, ¿qué me pasa? No entiendo. Entonces, nosotros no podemos mirarnos más que a través de un espejo y el espejo no nos va a decir nada. En realidad, como un humano se mira a sí mismo es a través de la mirada del otro. Es decir, dime quién soy, dime qué hago, dime cómo soy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, se estudia esa personalidad, llegas, se ve esa estrategia de vida que tienes, con la que te has desenvuelto a lo largo de toda tu vida. Claro. Hacemos que te des cuenta, que lo veas. ¿Sí? Oye, mira, tú ves que eres una persona que dice la verdad siempre, pero no, la situación es que no tienes control al hablar. Un ejemplo, dices, es que soy una persona sumamente desesperada y no puedo tolerar. ¿Sabes qué? No es que seas tolerable, es que tal vez el estrés no te viene bien. Entonces, encontramos esa estrategia de vida, la enunciamos, la palabramos, te la decimos, y luego ¿qué hacemos? Apelamos a lo que es tu plasticidad cerebral. Porque si algo tiene el humano, es esa capacidad de cambio, esa capacidad evolutiva. Entonces, apelamos a tu plasticidad cerebral, desarrollamos una serie de hábitos nuevos, donde podamos someter a tu cerebro a cierto estrés. ¿Qué quiere decir cierto estrés? Supongamos, una persona que tiene exceso de peso, no tiene el control de decir hasta aquí en la comida, ¿no? Porque en el momento que empieza a haber control, el cerebro se estresa, empieza a haber ansiedad. Entonces hacemos mediante esas pequeñas dosis de estrés que vayas desarrollando una serie de hábitos, apelando a esa capacidad, esa plasticidad del cerebro para modificarlo, y en ese modificar de hábitos cambia. Es decir, redireccionas justamente tu vida. Eso es lo que hacemos. Y eso lo haces a través de la forma, de la cara.
Eso es a través de percibir la estrategia de vida que nos enuncia las formas de tu rostro. Se aprecia esa estrategia de vida, se entiende primero, se comprende y luego empezamos a interactuar con ella. Decimos, oye, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta hacer mucho deporte. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que ver cómo está estructurado tu rostro y cuál es justamente lo que inhibe que tú puedas hacer deporte de manera constante o dedicada o activa. Entonces encontramos y vemos tal vez que hay mucha menor energía en lo que es el cerebro, el tallo cerebral, que es donde surgen lo que es la inteligencia física. Y decimos, bueno, hay menor cantidad de energía canalizada a esa zona. Entonces lo único que hay que hacer es, con una serie de hábitos, algo que se llama higiene de vida, vamos reprogramando, redireccionando esos hábitos para que, bien, no te voy a decir que vas a ser un atleta de máximo rendimiento, pero sí vas a tener una vida armoniosa por hacer deporte. Sanear finalmente tu mente. Exactamente. Al final del día higiene de vida, ¿no? Exactamente. Higiene de vida. Y en ese sentido, Ludwig, sí. o sea, para que el público nos lo entienda, es a través del rostro nos puedes decir prácticamente la personalidad o cómo se desarrolla su personalidad en la vida cotidiana. Sí, definitivo. Ejemplo rápido. ¿Qué pasa con las personas que trabajan con materiales peligrosos? Uh-huh. O las personas que hacen deporte en el gimnasio y cargan pesas, se hacen callos. Uh-huh. Lo mismo en el rostro. Digo, se mueven los ojos, la nariz, la boca. ¿Qué pasa si tú estás bajo mucho estrés? Sí, como un soldado en la guerra. Aquí, claro. ¿Sí? Es decir, el siempre estar concentrado, cerrando los ojos para estar alerta, estar tenso. ¿Qué pasa cuando uno está tenso? Se encoge, aprietan las mandíbulas. Exacto. Entonces, eso va siendo una mímica expresiva. Esa mímica expresiva va modificando nuestra estructura, tanto mental, y al modificar mente, se modifica el organismo. Sí, no es magia, es como alguien que llega a una construcción y dice, mira, por ahí entra agua cuando llueve. Claro. Magazo. Pues no, es que está viendo ahí las manchas de la humedad, ¿no? Es a lo que tú te refieres. Algo así. No estamos acostumbrados a hacerlo todos los días. Sí, pues definitivo. Cuando llega alguien nos dice, oye, a través de tu cara yo te voy a decir más o menos cuáles son tus tendencias. ¿Cómo? No, pues es eso, mira, aquí pasa mucha gente y por aquí casi no pasa nadie. ¿Y cómo sabes? Pues porque aquí está horadado el camino y allá no. Y así vas viendo tú, claro, ciertas impresiones que ya se dieron en las personas. Digo, estoy suponiendo. Algo así, es como cuando vas al médico. Dice, oye, ¿sabes qué? Tiene una pigmentación diferente a lo que es su dermis, ¿no? ¿Qué pasa? No es que sea mago, sino que estudió justamente que esa pigmentación diferente en la piel nos está indicando el síntoma de alguna enfermedad. Claro. Es lo mismo con el rostro. Oye, ¿sabes qué? Bueno, estoy percibiendo que tus formas me enuncian esto. Y ya solamente te las digo y es cierto. Te da mucho calor en la cabeza. ¿Y cómo supiste? No tienes pelo. Sí. Oye, en ese sentido no es cierto. O sea, es que bueno, dicen que el cuerpo humano es tan perfecto. Es que el organismo es perfecto. El organismo es perfecto. Así es. No se equivoca. El humano se equivoca en el lenguaje. Ok, y en el tema mental por el tipo de emociones. Te voy a decir algo. ¿Hay algún pensamiento que no pongamos en palabras? Todos los pensamientos se ponen en palabras. Entonces, la palabra, por eso los psicoanalistas dicen, la palabra es equívoca, equipo. Es decir, a dos voces, la misma cosa, ¿no? Okay. Entonces, ahí es donde empieza el error. Yo dije algo, tú entendiste otra cosa. Sí, ¿no? Efectivamente. Y ahí está el equívoco, equivo, a dos. Oye, ¿no? Y bueno, para entrar, yo ya sabes que yo voy al ámbito político, eso es lo que nos trajo aquí. Es lo que exactamente. Y yo, bueno, para hacer este ejercicio, yo quería pedirle a Ludwig que, por ejemplo, ahora en la elección, vamos a hablar de la elección local, aquí en el municipio de Benito Juárez, tenemos a dos mujeres que quieren ser presidentes municipales. Estoy hablando de la señora Mara Lezama y de Niurka Saliva. En ese sentido, si pusiéramos una foto de ella, ¿nos podrías decir más o menos cuál sería su tendencia? Su tendencia, o sea, para saber
quién pudiera gobernarnos. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, a ver, vamos a ponerlo ahí en... bueno, ahí está la señora Niurka Saliva. Cabe destacar algo, no voy a decir la personalidad profundidad de estudio clínico. O sea, por las facciones de la cara. Pero sí, o sea, lo que hacemos es Vamos a volver al ejemplo de la madera. Tú vas a decir, este árbol es de pino, pues esta madera serviría para esto o esto. O esta madera es de cedro, serviría para esto o esto. No es que estés diciendo exactamente, sino la tendencia de ese rostro. Sí, definitivo. Ella es... Niurka Saliva. Aquí está. Aquí la tienes, es la misma. Ahora, ¿podemos ver a Mara Lezama? A ver, a Mara Lezama, chicos. Y se podría poner las dos para irles explicando así un poquito, irles haciendo puntuaciones muy precisas. A ver si a ver, aquí le tenemos a las dos. Si las tenemos ahí en el monitor, a nuestra productora, ahí las tenemos ya. Ahí están las dos, bueno, ahí están. ¿De acuerdo? A ver. Es que... Vamos a verificar. Tarda un poco aquí porque es por el cambio. Ahí las tenemos a las dos. De acuerdo. Bueno, vamos una, no sé, como que una tiene gorra blanca y la otra no. La otra no. Una tiene gafas y la otra no. Yo creo que la de lastimar la luz. Bueno, a ver, vamos a ver justamente las facciones, el movimiento del rostro. Si se dan cuenta, Niurka tiene una mirada mucho más alerta. ¿Sí? Hay más precisión en la mirada. Es decir, no se desenfoca. Y en Mara Lezama hay más claridad. ¿Podrán ustedes ver las sienes ahuecadas en lo que es Niurka? ¿Ya las ven? Ahuecadas quiere decir apretadas. Pues también la otra, ¿no? No, si se dan cuenta, están un poquito, se encuentran nada más planas, lo que quiere decir en un lenguaje morfopsicólogo, activas. ¿Qué es lo que nos indica justamente un modelado como ese apretado en Niurka? Apretado quiere decir, hay entradas muy profundas, bordes de repente así muy amplios y hay entradas, como decía, muy profundas. Primeramente los pómulos se encuentran a un nivel alto. Hay ideales inamovibles. Justamente que el modelado, como decía, la piel que de pronto haga esos cortes tan profundos, nos habla justamente de ser pasional. Pasional no en el sentido afectivo, pasional en el sentido hay que hacer esto, ideal, o sea, y luchar, eso quiere decir pasional. Además, a ello hay que agregarle que hay buena creatividad. Entonces ya tenemos buena creatividad, con ideales muy altos, en un ser pasional nos habla de ser imparable. ¿Sí? Es esto, hay que lograrlo, sí, luchar. Ahora, tomemos en cuenta otra cosa, que el receptor, déjenme decirles que es receptor, lo que es la puerta de entrada, la de acceso con el exterior, en este caso la nariz. La nariz, que es un receptor, es como una pequeña antenita. Esa antenita que recibe la información y que emite la información de adentro afuera, como un cuarto, ¿no? Entonces, voy a poner este ejemplo muy claro. Si tenemos un cuarto y ponemos una puerta tan grande como las dimensiones de una pared del cuarto, a la hora de abrirlo va a ser incoherente, no podríamos meter muebles, porque abarcaría todo el cuarto. Al igual que si ponemos una puerta muy pequeña, si ponemos una puerta solamente para que entren ratones, pues va a empezarse a acumular basura, nadie puede entrar, es decir, es incongruente. Lo mismo pasa con los receptores sensoriales. Receptores, es decir, las puertas de acceso de entrada y salida, que son nariz, ojos, boca y orejas. Son las puertas que comunican el interior con el exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Niurka? Vemos justamente un receptor más cerrado, es decir, menos afectivo. Al ser menos afectivo, tengo menos contacto de emociones socialmente. No hay un lugar para ello. Entonces, a la hora de decir, oye, hay mucha pasión, hay ideales muy altos, pero... Va a ser intransigente. Exactamente. Porque yo digo,
Exactamente. Porque nos pongamos de acuerdo. No porque haya un mutuo acuerdo. Okay. Y claro, puede venir bien esa estrategia. Habría que evaluarlo de manera política. ¿No? Sí. Ahora, ahorita regreso a Niurka. Vamos con Mara Lezama. Vemos un receptor emocional abierto, es decir, emocional, que siempre para tomar una decisión hay que implicar a quién, al otro, pensar en el otro. Eso es maravilloso. La situación es que también se necesita que escuchar la voz interior. No podemos estar sujetos a que, oye, ¿te agradó? ¿No te agradó? Bueno, que se pelele, entonces. Exactamente, entonces. Para acá y para allá. Agregarle, además de que hay siempre un pensamiento para con el otro, tenemos una mirada clara, con una inteligencia práctica y además de práctica, contundente, que nos informa justamente de que siempre va a haber una acción donde lo más importante sea el bienestar de los demás. Para yo sentirme bien, tiene que haber un bienestar conjunto. Ahora, vamos a la capacidad de trabajo. ¿Qué es la capacidad de trabajo? Justamente esa energía que tienes tú para concluir un proyecto, que es lo que es la inteligencia física. Vemos a Niurka, tiene mucha capacidad de trabajo. Tiene más fuerza. De continuidad. Comienzo aquí y hay que terminar acá, no importa que haya que atravesar ciertos desiertos, valles, llanuras, obstáculos y demás, claro. Exacto, hay que llegar y llego. En Mara Lezama, como decía, el objetivo siempre va a ser el bienestar de los demás y los proyectos van a ir sujetos a eso. No van a ir sujetos, como decía aquí, a tal vez ideas completamente radicales, por así decirlo. Pero que cumplen objetivos. Que cumplen objetivos, claro. Sí, es lo que, como dijiste hace rato, esas son las características. Ahora, ¿para qué exactamente lo quieres? Es como un vehículo todoterreno, o uno no. Tú vas a ir en autopista, ¿para qué quieres un todoterreno? Es más lento. Te vas a ir por el desierto, que es el todoterreno. Entonces ahí están dos personalidades. Ahora depende para qué la quieras. Así es. Claro. Para ir sobre objetivos inflexiblemente, o para andar ahí más, tener a la gente más contentita, pero... bueno, no tanto de contenta, así como, ay, si te ríes, ya me reí. No, sino que piensa. Adaptándome yo a que la gente ahorita dice que por acá... Que estemos allá. En armonía. Sí. Es decir, que todos podamos convivir. ¿Qué es lo que queremos realmente para un gobernante? Y quién sabe, cuando tienes una ciudad que está en caos de inseguridad y de violencia, entonces ahí ya quieres alguien que venga y dice, se acaba la violencia porque se acaba. Sí, la necesidad cero, como pasó en Nueva York, ¿no? Cero tolerancia, por ejemplo. Claro. Ahí, de esas dos personalidades, pero recordemos una algo, es más afín a cero tolerancia que la otra. Sí, no, definitivo. Siempre. Entonces, ¿quieres cero tolerancia o no? Depende del caso. Como decía, el fin justifica los medios. Pero recordemos algo. La intransigencia y la violencia genera más violencia. Claro. Donald Trump. ¿Ya está? Donald Trump. No. Bueno, pero eso es por el copete. ¿Ese qué? Porque hemos visto otros copetes en otras personas y pasa lo mismo. Entonces eso del copete algo dice. Sí, definitivamente. A Putin, que está peloncito y tiene masa. A mí se me hace que el señor es algo egocéntrico. Sí. Bueno, no, pero bueno, qué tan, dijéramos aquí, qué tan valioso es, ¿verdad?, el que podamos tener desde con alguien el estudio de nuestra fisonomía y bueno, decir de alguna manera el carácter de la persona, porque básicamente es como el carácter o la visión que se tiene hacia dónde ir. Yo tomaría muy en cuenta lo que acaba de decir, de acuerdo al panorama, a la necesidad del entorno. A la necesidad. Si tenemos justamente un desierto. Eso que decías, esa planta de espinas está bien porque está en el desierto. Definitivo. Malo si estuviera en la jungla. Exacto. Dirías, ¿y por qué está aquí esta planta? ¿No? Sí. Okay. Entonces, la verdad es que, bueno, hablar de política es extenso. Tendríamos que evaluar muy bien el entorno. Y si hablamos de un entorno hostil, es decir, cuando tú te enfermas, ¿qué es lo que mandan para curarte? Otra bacteria.
Una bacteria mata una bacteria. Ok, así es. Sí. La vacuna son bacterias. Sí, Exactamente. Entonces, el equilibrio, buscar el equilibrio. Exacto. Hay que buscar esa homeostasis. Si tenemos tal vez un terreno muy árido, muy difícil, pues no vamos a enviar a un padre. Claro. Sí, ¿no? claro. Eso en general. No, pero además hay que decirlo, Mandas también son al procesos Hay que mandar de al vida. militar. Sí. No, y además son procesos de vida y donde en ese sentido, cuando llega una madurez, Sí. que es precisamente, Ese equilibrio. pues es el equilibrio Claro, realmente ya claro. en el ser humano, ¿no? Ojo, ajá. Pero como decía aquí, habría que saber bien de hablar de qué estamos hablando, cuál es el panorama político. Ujú. Pero recordemos algo, el ser tal vez muy dominante no resulta cuando hablamos tal vez de política, porque precisamente por eso se dice política, hay que ser ¿qué? Polis, Acuerdos. muchos. Negociador. Entonces, Ya es dictadura. exactamente. Sí, no sería Entonces dictadura, voltearíamos a ver que una estrategia más implicativa, donde sabes que hay que tomar en cuenta al otro, hay que tomar en cuenta a porque recordemos algo, esas personas que tal vez nosotros juzgamos como fuera de la ley, ¿sí? Esas personas que decimos es delincuente o hizo esto, a final de cuentas son personas, son seres humanos como nosotros, que sienten, que buscan alimento. Y que a lo mejor organizó tienen- más, creó más y desarrolló más que el que le llaman no delincuente. Exactamente. Y benefició a más personas que el Sí. que llaman no delincuente. Entonces, vuelvo a lo mismo, estrategia de vida. A final de cuentas son seres humanos. Entonces no podemos ponernos en el papel del militar, ¿no? Que por ahí alguien Que es renunció. bueno. un militar y decir, de todo y contra todos. Espera, también son seres humanos. Claro. Necesitan de una atención. ¿Por qué? Porque como decía al principio, somos seres gregarios y necesitamos siempre del otro. Así Sí, de al final sencillo. del día los seres humanos todos somos iguales. Aquí la diferencia es cuál es la experiencia de vida de llegar a esa madurez para llegar a lograr ese equilibrio que mencionabas. Al final del día todos tenemos las mismas oportunidades, unos más que otros. Aquí es el tema de cómo enfrentar esa realidad. Oye, Ludwin, ¿y tú Sí. qué haces? ¿Das consultas privadas o qué exactamente cómo funciona Sí, tu claro. materia? Bueno, tenemos varios. Morfopsicología la aplicamos como psicología, ¿no? Ajá, sí, La aplicamos en todos los campos humanos. Y me refiero a todos los campos humanos porque el humano se relaciona con todo. Entonces hablamos desde lo que es la sesión clínica, lo que es el terapeuta, ok. pasando por el match de pareja, pasando por la orientación vocacional, hablando de reclutamiento y selección, la organización de la empresa. ¿Por qué? Porque reitero, lo que el humano debe de buscar y encontrar es ese orden, ese equilibrio, esa homeostasis con su entorno. Ujú. Entonces, a eso vamos. Y qué complicado es, ¿verdad? Complicado, te voy a decir algo, más que complicado, laborioso. Mm. ¿Por qué? Porque como decía, a final de cuentas siempre necesitamos del otro. Yo necesito de las capacidades que usted tenga y de las capacidades que él tiene, y usted necesita de las mías, y así sucesivamente con todos los seres humanos. La situación es que no hemos encontrado justamente cómo comunicarnos, organizarnos, para poder llegar al mismo objetivo todos. Así de sencillo. Así de simple. Así. ¿Sí? Así O sea, es. no nos hemos organizado. Fichas de un rompecabezas revueltas. Sí, que al final de cuentas, toda la humanidad, podríamos decir, en una abstracción ya muy profunda, que somos un solo organismo, que somos vida. Entonces, Pero si empezamos... cada quien anda jalando para su lado. ¿Qué pasa justamente con la individualidad mal enfocada? ¿No? Tenemos pleitos. Pero si desde esa individualidad y esa singularidad y esa aceptación logramos organizarnos, seríamos como un panal de abejas. Por eso la sociedad de los japoneses está más adelante que las demás. Por eso Claro. tú dices, ellos son más eso. Organizados, claro. Somos una unidad, todos somos hechos de esa unidad y funcionamos con un objetivo. Y aquí, ¿cómo dicen? Que cuando reman en uno de esos barcos de remo olímpico, sí. en el barco japonés va un timonel y 10 remeros.
En el barco mexicano van 10 timoneles y un remero. No, 10 que dicen qué hacer y uno que rema. Sí. Y los japoneses, uno dice que y todos los demás le reman. Claro, definitivo. Me gusta poner, perdón, así rápido, breve, el ejemplo de las abejas. Okay. Ese insecto tan fabuloso no tiene problemas. Ningún solo tiene problema. Un problema ahora. Tiene que lo están... sí, claro. Bueno, el ser humano es un caso. No tiene problema. No tiene problemas a la hora de organizarse. Las abejas, lo primero en lo que piensan es en la salud. Por eso, las entradas del panal están repletas de esta sustancia negra. Perdón, ¿cómo se llama? Propóleo. Okay. ¿Por qué? Porque en cuanto llega la abeja, lo primero que piensan es en la salud. Te desinfectas y luego pasas a la colmena. Okay. Así de sencillo. Es decir, están organizadas también desde su singularidad e individualidad, que pueden crear lo maravilloso de la vida. Porque si no polinizaran como lo hacen, no habría frutos en nuestras mesas. No habría árboles, no habría vida. Entonces, el ser humano es igual. Solamente necesita algo. La capacidad de organizarse. Usar esa herramienta llamada raciocinio para organizarse en vez de destruirse. Ese es el talón de Aquiles. Ahí está. Así es. Ludwig, te agradezco que hayas estado con nosotros. Y bueno, esperemos que podamos compartir más estas pues cápsulas, vamos a llamarlo como cápsulas porque finalmente esto es para tener realmente una mejor proyección de vida y sobre todo yo agregaría un elemento más, la conciencia en el ser humano. Definitivo, la conciencia. Necesitamos una conciencia que pueda sanar los dolores que aquejan al humano. Es lo que necesitamos. Así es. Cuando se hacen las cosas con conciencia, finalmente las decisiones son mucho mejor. Definitivo. Pues muchas gracias por venir. Lástima que el tiempo se nos acabó. Adelante. Pero vamos a tratar de hacerlo también para el periódico. ¿Cómo no? Próximamente. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Por el contrario, nos escuchamos mañana, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted por escucharnos. Nos vemos mañana. Y tome precauciones. Recuerde que puede haber algunos paros de taxista. Tome precauciones si usted se va a mover en la ciudad. Así es que... Bueno, se saca más temprano. Leyendo las formas, si usted ve un vehículo blanco con verde, donde se juntan 10, podrían ser taxistas, podrían estar bloqueando la avenida. Estar inconformes. Así es. Gracias, pásala bien y que tenga un excelente día. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la